Hola amigos de GeoVirtual.cl. Hoy día vamos a hablar de un libro icónico, un libro de la minería de 1867, de 1869 en inglés, de Louis Simonet. Louis Simonet, académico francés, realizó un libro que realmente marca una etapa importante en la educación minera. Hoy día vamos a hablar de un libro de alta importancia en la minería, en la educación para la minería entre 1860 y 1880. Este libro es realmente el libro en la educación para ingenieros en minas o para profesionales de la minería como mineros, geólogos y otros. De 1867 salió la edición en francés y de 1869 la edición en inglés, que obviamente tenía un alcance un poco mayor. Louis Simonet nació en 1830 en Marsella. Estudió en la Escuela de Minas de Saint-Étienne, donde obtuvo en 1852 el título ingeniero en minas y geólogo. Fue profesional ampliamente reconocido y desarrolló varios proyectos en Francia y Italia. En 1859, el gobierno francés le encomendó a un viaje a Cuba, Estados Unidos, Panamá, Centroamérica, California y México, con el propósito de estudiar la minería de oro de estos sectores. Durante este viaje visitó, entre otros, las minas Coulterville, Maxwell Creek y posteriormente Peña Blanca, Big Oak Flat y Marble Spring, antes de dirigirse a California. Este mismo año recibió una invitación para ocupar un cargo en Chile, en la Universidad de Chile. En enero de 1860 asumió como profesor, como académico en el Instituto Nacional. Sin embargo, en abril del mismo año, 1860, renunció de su puesto, de acuerdo que sus expectativas en realidad no se han cumplido. En 1867, fue nombrado como jefe de la comisión de una preplanificación del trayecto ferrocarril de los Estados Unidos, el ferrocarril del Pacífico. Durante esta expedición llegó al nominado Lejano Oeste. Sus viajes no tuvieron simplemente el carácter científico e ingenieril, también se preocupó de otros temas como la antropología, sobre todo de los pueblos originarios en este sector, los Sioux. De todo modo, Simonet participó activamente al proceso de expansión industrial del lejano oeste de los Estados Unidos. Ese mismo año, 1867, apareció la primera edición de su obra más importante, La vida subterránea, los mineros y las minas. En 1869 se publicó el mismo libro en inglés, con el título Underground Life, or Mines y Miners. El 15 de junio de 1886, Louis Laurent Simonet falleció en París, a la edad de 55 años, dejando un importante legado en la ingeniería en minas y geología y a la divulgación científica. Vamos a revisar el libro de Louis Laurent Simonet. Aquí vamos a revisar los textos y por supuesto las figuras y las cartas y las ilustraciones tan preciosas y tan innovadoras. No se puede imaginarse cuántos estudiantes en los años 1870, 80 y después estaban
leyendo este libro, estudiando este libro, que realmente es el manual de la minería de esa época. El valor del libro de Simonet es realmente más allá de la educación, de la belleza, del arte, del texto. En realidad es un libro sin censura. El libro manifiesta muy bien las consecuencias de una minería mal hecha, mal planificada, mal ejecutada. En este libro, Simonet publica figuras que son difíciles soportar ahora, que son de toda manera no publicables aquí en YouTube. En 522 páginas, Simonet desarrolla todos los aspectos mineros importantes. Además, acompañan 166 figuras, dibujos muy interesantes, muy educativos. Además, y eso es el máximo, varias tablas de minerales en color, una innovación para esta época. Aunque dentro del libro se diferencia 3 capítulos principales: la minería del carbón, la minería metálica y la minería no metálica. Aunque estos 3 capítulos están bien puestos, también Simonet trata los otros capítulos importantes, relevantes en la minería, como la seguridad, como los desplazamientos verticales, como sondajes y perforaciones, exploración, prospección y también los minerales, la geología, la maquinaria moderna, maquinaria para la geología, carguío, transporte y también la historia de la minería y la sociedad minera. Un libro bien especial, bien completo, bien importante. Creo nunca llegó a Chile esta famosa Fahrkunst o Men Engine, o en español, el elevador de vía minero. Un sistema bastante particular, pero al fondo bien simple. 2 barras paralelas verticales hacia el pique, hacia abajo, se movieron en sentido contrario y tenían cada 3,60 metros una plataforma donde el minero podría subir. Es súper interesante cómo funciona y claro, en Centro Europa, en varias minas de Alemania y de Inglaterra, ayudó para llegar a profundidades más allá de lo normal, 800 metros más, y los mineros podían subir y bajar sin gran refuerzos a este Fahrkunst o Men Engine, y más encima era bastante seguro. Un invento genial para el desplazamiento vertical. A mí personalmente me llama la atención también que Louis Simonet trató de publicar las maquinarias más modernas, más emergentes en su libro. Eso ya llama la atención porque son imágenes fantásticas, por ejemplo, de la primera perforadora acá. Y claro, para sus estudiantes o para los estudiantes, la única fuente para conseguir esa información. Otra cosa bien interesante es, Louis Simonet visualiza bastante bien el trabajo de los animales, especialmente los caballos, en la minería. Eso sí llama atención, porque yo creo en esta época la protectora animal no era tan desarrollado como hoy. Claro, el animal sí era un valor, pero bueno, estas figuras donde hay, por ejemplo, se trasladan un caballo hacia el interior de la mina, se nota bastante bien que la cosa no está bien, y también en las imágenes donde trabajan los caballos abajo en la mina, se nota como los animales están ya hasta desfigurados.
Eso sí llama atención que el Simonet realmente favorece el uso de maquinarias en vez del trabajo animal. Y eso varias veces en su texto también manifiesta. Destacable en realidad de este figuras con los caballos. Es claro como el caballo baja ahí a la mina. El caballo no se ve bien, eso sí es una. La otra, claro, es el malacate, ¿no? El malacate donde el caballo hace rondas y se nota su cansancio, se nota su desgaste, se nota su cuerpo desfigurado, se nota realmente que eso no es un trabajo acorde con la naturaleza de un caballo. Se ve muy bien, hasta el tono de esta ilustración es bastante oscuro, bastante particular. Se nota que eso sí debería ser una época saliente y en futuro maquinarias toman esta posición. También voy a hablar ahora de los minerales, de las tablas, de las ilustraciones de los minerales, porque eso ya merece una parte propia. Son 10 tablas de minerales en el libro de Simonet. Cada tabla tiene entre 5, 7, así algunos minerales dibujados. Pero la cosa interesante es en color. Y no solamente en color, en un color tan real, el brillo metálico es el brillo metálico. Ni siquiera yo creo, con mis filmaciones ahora, por el scan que uno realiza, eso se va a presentar así, ¿no? Porque en la realidad, en el original, esos son tablas de la primera. Nunca vi algo así. La manifestación real de los colores de minerales en un libro de 1869. Vamos a ver cómo lo lograron eso, claro. Era una idea muy innovadora, un proceso bastante complejo. La técnica de la impresión se llama cromolitografía. Era algo bastante novedoso, pero también algo bastante complejo. ¿Cómo funcionaba la cromolitografía? La cromolitografía es una forma, claro, de una litografía, pero de varios procesos. Una innovación bastante interesante para imprimir en color. Primero, se preparaba una piedra litográfica diferente por cada color. Pero bueno, al primero el dibujo. El artista al primero realizó un dibujo, una acuarela principalmente, para visualizar el objeto. Un litógrafo especializado copió este dibujo a varios láminas o piedras litográficas, como ya indicado, para cada color una propia lámina litográfica, más una lámina de los límites en negros y una lámina de las sombras. Las litografías eran láminas de calizas litográficas, por ejemplo, como se conoce en Solnhofen. Son carbonatos, calizas, finas planchas bien delgadas al fondo. Cada piedra entonces correspondió a un diferente color, por ejemplo, rojo, azul, verde, amarillento. Y podrían ser hasta 16, 21 piedras con diferentes colores. Un proceso realmente complicado y bastante innovativo. Entonces, cada de esta piedra litográfica se entintaba con su color específico. Y cada hoja entonces entró varias veces a la prensa, pero siempre con una otra piedra litográfica con un otro color. Claro, todo eso debería ser muy exacto, muy preciso, siempre en la misma orientación, siempre en milímetros a la misma posición. Los colores al fondo deberían coincidir con una extrema precisión.
y en algunos casos se usaban varias tintas, también tintas a base de minerales o a base de plantas, y eso provocó que estas ilustraciones tenían este famoso brillo de una roca o de un mineral. Al suponerse las diferentes tintas, lograron al final realizar una ilustración policromada de gran calidad. Las láminas de los minerales eran realmente adecuadas para esta tecnología, pero como ya he indicado, una tecnología compleja, de alto precio y de mucha precisión y mucha exactitud. Pero lograron ya casi el brillo natural de los minerales, especialmente los minerales metálicos. También él se preocupa de la historia de la minería, del rol social de la minería, de la sociedad alrededor de la minería, con figuras y en el texto. Es hermoso. Y también él sacó las conclusiones. Y eso en el año 1867. 1867, no en 2027. Y siempre hay que recordar, en 1867 la sociedad todavía no era tan abierta para escuchar esas demandas. Demandas sociales muy suaves o simplemente demandas de consecuencias de resultados de la ejecución de la minería en una forma mala. Vamos ahora a ver algunas imágenes de accidentes. Hay que indicar, los dibujos no son solamente figuras, los dibujos cuentan historias, los dibujos cuentan una situación, y eso es lo importante y eso hay que tomar en cuenta y eso hay que analizar. La otra figura o ilustración que vamos a analizar, claro, es el accidente en la bajada al pique a la mina con la soga. Igualmente una recuperación de acciones, distintos mineros, ¿no? Y realmente es un cuento. Y obviamente eso no son dibujos tal cual, esos son historias. Esos son historias que hay que contar a la gente, especialmente a los estudiantes. La primera etapa es todo en orden, todo va bien. Una pequeña segundo momento, una pequeña falta de concentración, pero todo se ve todavía rescatable. El tercero más abajo, todo ya está mal, ¿no? Se ve el accidente ya está en curso, no hay mucho ayuda, ya no se puede ayudar, es ya claro el drama, ya está full y claro el último, la caída, ¿no? Igual una imagen que nos muestra la idea educativa detrás de este libro, mostrar con toda la crueldad, con todo el impacto, situaciones así. Eso al fondo hay que siempre recordar, era la idea de las escuelas de minería, la idea también aquí de la escuela de minas en Copiapó, en La Serena, en Oruro, en Potosí, para prevenir accidentes, porque se entendieron que una minería sin educación no llega muy lejos, ni eficiente ni seguro. Igualmente voy a mencionar que otras imágenes no voy a mostrar porque realmente son un poco más cruel, más fuerte y por razones directrices de YouTube y también por el buen, uso de las cosas. No vamos a mostrar más aquí. Simonet igualmente nombra Atacama, especialmente los sectores o los distritos mineros de plata de Chañarcillo y Tres Puntas. Vamos a ver eso ahora un poquito. Vamos a ver el contexto del libro de Louis Simonet y Atacama. En la página 332
2 comienza el artículo sobre Atacama. En gran parte él cita Rodolfo Amandos Filippi, indica en sus propias palabras la situación geológica, la situación minera y publica una carta geológica en su original de Domeyko, pero en su versión inglés, el profesional David Forbes. Una carta geológica, geometalurgia, por si acaso. Claro, interesante es que Simonet nombra muchos distritos, no solamente los distritos conocidos como Chañací, Tres Puntas y otros, no. Simonet nombra muchos distritos mineros de Atacama o generalmente norte de Chile, no solamente Tres Puntas y Chañací, también distritos casi desconocidos. Simonet clasifica los vetas aquí en Atacama en vetas de oro, vetas de plata, vetas de cobre y extrañamente en vetas de níquel-cobre. Más adelante en la página 373, Simonet incluye una descripción bien detallada de Chañací.